Muy buenas tardes amigos, bienvenidos sean a mi canal, muchas gracias por sintonizarme y bueno, en esta ocasión, en este primer video, quiero dedicarlo precisamente a todas aquellas personas y amigos que están iniciando en el curso de química en esta parte de balanceo de ecuaciones químicas. Y bueno, el método que yo quiero presentarles en esta ocasión se llama el método algebraico. Como bien sabrán, existen otro tipo de métodos, como el de al tanteo, que es el primero que se ve en todos los cursos de introducción a la química, y también el de óxido de reducción si tienes ecuaciones que se presten para resolver por medio de ese tema. Pero en este caso, bueno, vamos a ver una metodología paso a paso para principiantes para que tú puedas identificar cada uno de estos pasos y puedas aplicarlos a resolver este balanceo de ecuaciones químicas que en algunas ocasiones resulta un poco complicado para algunos estudiantes. Y bueno, sin más preámbulos, yo te presento dos tips y herramientas durante esta presentación. Los primeros son recordatorios de conceptos básicos que van a estar representados por esta cabecita con una maquinaria. Y también algunas conclusiones relacionadas al concepto principal para que tú tengas más herramientas en las cuales basarte para complementar tu metodología de estudio. Y bueno, vamos a empezar con esta metodología. Lo que yo te voy a explicar durante este video, esta primera parte del video, es cómo construir las ecuaciones lineales que nos ayudarán a resolver este método. Y sobre todo, vamos a estar aplicando algunos pasos que son muy sencillos. Y bueno, antes de empezar, voy a hacerte una pregunta. ¿Qué necesitas saber para comprender el tema? Bueno, pues yo te recomiendo que sepas un poco de la resolución básica de ecuaciones lineales, esto quiere decir álgebra, conceptos básicos de la ley de la conservación de la materia y por supuesto que sepas un poquito acerca de estequiometría para que puedas comprender por qué es tan importante hacer este balanceo de ecuaciones químicas. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos con el método de elaboración de ecuaciones lineales por ecuaciones algebraicas. Y bueno, nuestro primer paso es precisamente identificar los reactivos y los productos en la reacción. Y bueno, ¿cómo los vamos a identificar? Aquí en rojo te estoy señalando los reactivos y en color azul te estoy señalando lo que son los productos. Aquí es muy importante que si apenas estás iniciando en el reconocimiento de este tipo de ecuaciones químicas, debes recordar que la flechita que se encuentra aquí en medio siempre va a separar a los reactivos de los productos. Y una vez que ya los identificamos, vamos al siguiente paso, que es que debes asignar a cada compuesto o elemento que conforma la reacción, vamos a asignarle una letra, las cuales van a ser nuestras incógnitas. Entonces, a este primer compuesto le vamos a asignar la letra A, al siguiente la letra B, al dióxido de carbono la letra C y finalmente al dióxido de azufre la letra D. Aquí es muy importante recordar que un compuesto químico está conformado por dos o más elementos. En este caso, A, C y D son compuestos, mientras que B es un elemento químico. Y esto lo puedes observar porque según la definición, aquí tenemos la participación del carbono y el azufre que conformarían un compuesto que se llama disulfuro de carbono. En la letra C tenemos al carbono y el oxígeno que conformarían al dióxido de carbono y en la letra D al oxígeno y al azufre que conformarían al dióxido de azufre. En este caso la letra B solamente podemos observar que existe un elemento químico puesto que es el oxígeno. Y bueno, una vez que ya asignaste una letra para cada compuesto, que va a ser nuestras letras de incógnitas, nuestro tercer paso es hacer una lista de los elementos que participan en la reacción. Esto es súper importante porque recuerda que para que puedas balancear una ecuación química debes de tener exactamente el mismo número de átomos que tengas en el lado de los reactivos, debe ser el mismo que tengas en el lado de los productos. Entonces, si tú observas, tenemos que como participantes al carbono, al azufre y al oxígeno, y de este lado tenemos exactamente los mismos elementos. Entonces, una vez que ya tenemos la lista de los elementos que van a participar en la reacción, ahora sí, nos corresponde construir las ecuaciones lineales
¿sí? Y esto lo vamos a hacer identificando cuántos átomos de cada elemento se encuentran presentes en cada compuesto participante en la reacción. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues primero vamos a colocar de nueva cuenta la lista de los elementos que están participando en nuestra ecuación química. Y ahora sí, vamos a hacer el conteo de cada uno de los átomos que participan en la reacción, ¿sí? Y lo vamos a asignar a cada letra que tú tienes y que aparece en esta pantalla. Y algo que yo te recomiendo es que, para saber cuántos átomos de cada elemento hay, observa los subíndices de cada uno de los elementos que conforman los compuestos. Es decir, todos los números que aparecen aquí como subíndices corresponden al número de átomos que está participando en cada uno de los compuestos, o en este caso en el elemento del oxígeno. Y bueno, pues vamos a proceder a la conformación de estas ecuaciones. Entonces, observamos al elemento carbono. Vamos a observar del lado de los reactivos, ¿sí?, cuántos átomos de carbono hay presentes en este lado de la reacción. Entonces, si observas en la letra A, tenemos presente al átomo de carbono y solamente tenemos uno. Acuérdate que en esta escritura de compuestos químicos el número 1 no se escribe, ¿sí? Entonces por default podemos saber que este es 1, entonces tenemos 1 en A. Si observas en este lado ya no tenemos más átomos de carbono presente, entonces lo que hacemos es colocar un signo igual, que es equivalente a la flecha que tienes aquí. Y ahora vamos a hacer el análisis del lado de los productos. Entonces, en este caso, observamos que aparece el átomo de carbono en el compuesto C. Entonces, colocamos cuántos átomos de carbono hay y observamos que solamente hay uno. Entonces, esto es igual a 1C. Y en D ya no observamos ningún átomo de carbono. Entonces, hemos conformado nuestra primera ecuación del carbono, en donde tenemos que 1A es igual a 1C. Muy bien, el mismo procedimiento lo hacemos para el átomo de azufre y de oxígeno. Vamos a hacerlo para el azufre, ¿sí? Entonces hacemos el mismo procedimiento como ya te había mencionado y observamos entonces que en A tenemos átomos de azufre. ¿Cuántos? Pues aquí el subíndice nos dice que son 2. Entonces colocamos 2 en A. Ya no hay más átomos de azufre, entonces ponemos el signo igual y observamos del lado de los productos donde hay átomos de azufre y vemos que en la letra D hay átomos de azufre. ¿Cuántos? 1. Entonces nuestra segunda ecuación queda como 2A igual a 1D. Y finalmente en el oxígeno, ¿sí?, observamos que en el lado de los reactivos tenemos en B 2 átomos de oxígeno en este subíndice, entonces 2B, ya no hay más átomos de oxígeno. Colocamos el signo igual y entonces nos vamos al análisis de la parte de los productos y observamos que en la letra C tenemos 2 átomos de oxígeno, colocamos el signo más como aparece aquí también en la ecuación y finalmente también observamos que en la letra D tenemos también 2 átomos de oxígeno. Entonces nuestra ecuación para el oxígeno queda como 2B igual a 2C más 2D. Muy bien, y bueno chicos, esta es la primera parte de nuestro video. Vamos a una segunda parte en donde te voy a explicar cómo comenzar a poder resolver esta parte que nos hace falta del método algebraico. Entonces, nos vemos en un siguiente video. Gracias.